Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Capturan a Héctor Beltrán Leiva, líder del cártel de los Beltrán Leiva. La organización bajo su mando tenía como principal actividad el trasiego de cocaína desde el Centro y Sudamérica hasta los Estados Unidos de América y Europa. Aunque se tienen datos que en una posible alianza con otros grupos lo habría llevado a diversificar sus actividades, expandiéndose la producción y el comercio de drogas sintéticas. La Procuraduría de Guerrero gira orden de presentación y localización en contra del alcalde de Iguala. Hemos solicitado colaboración a las 31 procuradurías de los estados, así como a la Procuraduría General de la República y a la del Distrito Federal, a efecto de que podamos establecer a la brevedad posible el paradero de estas personas y estén en condiciones de rendir declaración por cuanto a los hechos que se investigan. Alumnos del Politécnico mantendrán paro de labores hasta el próximo lunes. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal despliega operativo por la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Dimite la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos tras fallas en la seguridad del presidente Barack Obama. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 2 de octubre. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Muy buenos días. Qué gran noticia, por impactante, la que se confirmó anoche. Sí. Anoche en la Procuraduría General de la República de la Operación Hotel. La Operación Hotel es una investigación que empezó el Ejército Mexicano hace 11 meses. 11 meses. Una investigación para detectar, seguir y finalmente capturar, que es lo que sucedió ayer, a Héctor Beltrán Leiva en un operativo en San Miguel Allende, un operativo quirúrgico en San Miguel Allende con un comando del Ejército Mexicano apoyado por agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República. Y con esta captura de Héctor Beltrán Leiva, pues lo que se ve es el principio del fin de uno de los cárteles más paradigmáticos por la violencia desatada en la última década. Es todo este conflicto del narcotráfico. El gobierno de Guerrero ofreció ayer $1 millón a toda aquella persona que pueda proporcionar información que lleve a la localización de los jóvenes estudiantes normalistas, de los cuales o de quienes se desconoce su paradero desde el viernes pasado tras los sucesos de violencia en Iguala. El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, está siendo buscado por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, también dijo el gobernador Ángel Eladio Aguirre, para que responda a su probable participación en estos trágicos eventos en Iguala el viernes anterior. Y Julia Pearson, acabamos de escuchar, pues no solamente renunció al servicio secreto, que entre otras cosas protege la seguridad, protege al presidente de Estados Unidos y a todos los dignatarios que llegan a Estados Unidos, y ella aduce que el Congreso le perdió la confianza, que es la razón por la que se va. Bueno, menos mal que se acaba de dar cuenta que el Congreso le perdió la confianza, porque Estados Unidos le perdió la confianza a ella. Julia Pearson se va y es sustituida por un interino que es Jack Clancy, que es un muy veterano agente del servicio secreto que ya estaba retirado. Julia Pearson no era una nueva. Ella se va después de 30 años
de haber trabajado en el servicio secreto. Y la primera mujer que había dirigido. La primera mujer. Sí. Bueno, no es sorpresa que en el país informativo que nos proporciona la agencia Intel, el 46% de los impactos tenga que ver con la captura de Héctor Bertrand Leiva, cuyo tema vamos a desarrollar en unos cuantos minutos. El segundo tema, 17% de los impactos. La Secretaría de Gobernación dice el movimiento estudiantil del Politécnico sin injerencias externas. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante la manera como los estudiantes y los profesores y la comunidad politécnica han logrado encapsular su movimiento para que no haya interferencias externas y que realmente se aboque a lo que ellos están pidiendo. Mañana a las 3 de la tarde es la respuesta al pliego petitorio para disipar todavía las versiones que hay hoy en la prensa. La directora del Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, no ha renunciado. YOLO, le dicen YOLO, que en las redes sociales es... Solamente se vive una vez. Solamente se vive... Bueno, pues seguramente la directora del Politécnico pues ya no está viviendo políticamente, pero en este contexto no se puede entregar la cabeza de una directora del Politécnico pues antes de que termine la negociación. Tiene que ser parte del final, no punto de arranque, porque entonces... O sea, asumimos que para el día de mañana ya se haría un anuncio. No sé si sería para el día de mañana, pero bueno, me parece que ella es una zombie, ¿verdad? Y que sí sabe, que es una zombie. 13% de los impactos es el anuncio ayer de los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo. Qué barbaridad con tanta información sobre el Buen Fin. Lo que dice el secretario Guajardo es que se esperan ventas estimadas, que esa es la meta, hasta por 200,000 millones de pesos para el Buen Fin, que esto sería un incremento de 25% con respecto a la meta que se tuvo en el primer año de esta gran semana de descuentos en el 2012. Y para los consumidores se esperan descuentos hasta del 80%. Vamos a ver si es cierto. Los chicles van a tener un descuento de 80%. Te lo garantizo. Exactamente. O sea, tú porque no crees en las cosas, ¿verdad? Yo pues sí, bueno. Sí, pero no compres un tenedor porque va a tener 2%. ¿Sabes qué? Y en Navidad te voy a regalar unos chicles. Ahora, también la realidad es que cada vez, entre más es la curva de aprendizaje del Buen Fin, hay mejores descuentos. Y se va posicionando mejor también entre los... Entonces también es cierto. De cualquier manera, efectivamente, 80% de descuento esperen en los chicles. 10% de los impactos. El presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer que la verdad jurídica sobre el caso Tlatlaya sí va a ser determinada por la investigación de dos procuradurías, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Militar. Muy interesante la manera como las dos procuradurías están trabajando. Hago un paréntesis, el presidente Peña Nieto iba a ir hoy a Michoacán y canceló su viaje a Michoacán por razones de salud. ¿Qué es lo que tiene el presidente de la República para los mal pensados? En esta ceremonia, tras la muerte del pintor Liyazawa, la semana pasada, se enfrió y está prácticamente afónico por la garganta. Cuando se escucha él hablando sobre Tlatlaya, se le nota que apenas le sale la voz así, que no son mal pensados. Para que no se detonen los para que no rumores, caigan los mercados financieros. Es un tema de la garganta, está prácticamente afónico y esa es la razón por la cual no pudo ir a Michoacán y seguramente tampoco va a tener eventos públicos porque no puede prácticamente hablar. 9% de los impactos, hoy es la marcha conmemorativa del 2 de octubre, tiene este tipo de relevancia por primera vez en mucho tiempo por el contexto en el cual se están realizando, por el asunto del Politécnico Nacional, por lo que sucedió en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, por la agitación que esto ha venido galvanizado. Ha habido negociaciones como cada año del Comité 68 que organiza la marcha con las autoridades del gobierno del Distrito Federal para que se eviten precisamente la infiltración de estos grupos radicales, que son los que
tradicionalmente, bueno, no tradicionalmente, siempre son los que generan actos violentos. No es la marcha en sí mismo que es conmemorativa. De cualquier manera, se espera, bueno, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, anticipa que poco más de 3,000 policías estarán vigilando la marcha, en la cual esperan 20,000 personas. 20,000 personas. Después de lo que vimos con la marcha del Politécnico, podría sumarse de una manera significativa. Y no sé si han estado siguiendo las redes, pero sí son muy agresivos. O sea, hubo un parte de los anarcos estaban pidiendo que van a ir a proteger a los líderes del Politécnico, o sea, y que viva el golpe de Estado. O sea, son lenguajes muy agresivos. Con ese sector nada más, ¿no? Sí, pero se ve que te da el tono de lo que están tratando de promover con la marcha del día de hoy. Pues si la marcha recurre a protocolos, como lo hicieron en la marcha del Politécnico, que fue excepcional la forma como controlaron precisamente que no se les infiltraran provocadores. Entonces va a ser una marcha pues sin mayores problemas. 5% de los impactos. El Banco de México informó ayer que aumentaron por 13º mes consecutivo las remesas provenientes de Estados Unidos. En el mes de agosto subieron 5.8%. La recuperación de la economía norteamericana, exactamente. ¿No? Entraron poco más de 2,000 millones de dólares a comunidades mexicanas. La recuperación de la economía de Estados Unidos vuelve a reconstruir el tejido social en México. Pues este es el PAI informativo de la agencia Intélite. ¿Y qué creen? No tiene boletines el PAI informativo, tiene mucha información. Nos congratulamos. Hay que congratularnos. Oigan, vámonos a los planos internacionales, porque se están reflejando temas que, aunque ya lo hemos ido discutiendo a través de la semana, pero yo creo que de nuevo hay que enfatizar lo que está pasando en Hong Kong. Se sigue no agravando, pero no se ve una salida fácil. Y hay una foto extraordinaria de un muchacho que tiene 17 años en el New York Times, en donde, sí, ahí está, un muchacho de 17 años, parece que tiene 8, porque se ve jovencísimo, pero es uno de los líderes más importantes de este movimiento que se está viviendo en este momento, en donde las redes sociales obviamente están jugando un papel fundamental. Yo no sé si tienen una foto de este muchacho con 2, 3 micrófonos en la mano. Los micrófonos no lo... Hoy inclusive el diario China's Newspaper, el diario oficial del gobierno chino, acusa y advierte de consecuencias inimaginables para todos estos jóvenes. Hace un editorial ya con un posicionamiento importante, con un respaldo al líder en Hong Kong, y también advirtiéndoles a los manifestantes, advirtiendo a la comunidad internacional que no se metan, que es un asunto interno de China. Así es que también, por otra parte, ya empezamos a ver estas reacciones de la prensa oficial y las intenciones del gobierno chino avisando y amenazando a todos estos jóvenes, porque ya son 4 puntos estratégicos los que han sido tomados en Hong Kong. El hashtag es #Umbrella Revolution, es para si quieren seguir cómo va ese movimiento, por lo menos en las redes sociales. El País también retoma un tema muy importante, es uno de los temas favoritos de Raimundo Riva Palacio, tiene que ver con las elecciones en Brasil, en donde continúa hablando de cómo Lula impulsa, respalda a Dilma Rousseff en este último tramo final de las elecciones que están a punto de llevarse a cabo. Lo que está buscando Dilma es que no tenga que dar que no haya una segunda vuelta. Eso es. Así es. Pero yo no sé, está muy interesante. Siguiendo con la información internacional, New York Times no lo tiene en su primera plana, también me extraña un tanto, pero ayer el New York Times anuncia que va a recortar 100 puestos en la redacción. Tuvieron pérdidas por 4% en los ingresos a comparación del año pasado. 12% de su plantilla. Exacto. Sí, o sea, no es poca cosa. Es un recorte cosa importantísimo. Sí. Y bueno, de nuevo nos recuerda... Que no refleja en información, pero bueno, es un tema que ya giró mucho en las redes sociales. Pero está en muchísimos otros medios. Es increíble cómo los otros medios están reflejando lo que le está pasando al New York Times. O sea, y también vuelve uno a cuestionar el tema de la viabilidad de los periódicos, ¿no? El modelo de los periódicos, la información en papel. También hay que decir los costos del New York Times. Únicamente la cobertura en Irak anual, el presupuesto para la oficina New York Times en Irak es de
100 millones de dólares. Sí. 100 millones de dólares. Sí, es toda una industria. Entonces, pues, ni modo. Eso es lo que tienen los periódicos que representan a los imperios. Tienen que andar metidos por todos lados. Entonces, si Estados Unidos está metido en una guerra en Irak, pues tienen que hacer una cobertura en Irak, y como la guerra es bastante extensa y tiene muchas dificultades, pues una buena parte de estos 100 millones de dólares tiene que ver con la seguridad para sus corresponsales. Sí. Esto es algo que no existía hace 10 años. Y sobre todo en la época que está viviendo ahorita con los periodistas. No, sí, con las imágenes de que le están cortando la cabeza hace 20 a años, periodistas. los periodistas prácticamente tenían blindaje de todos lados en cualquier conflicto armado. Sí. Hace 10 años los periodistas ya no tenían ese blindaje, pero no había una agresión directa, entonces podían viajar. En la terrible guerra de Sarajevo, en los Balcanes, en los 90, inclusive las corresponsales mujeres entendieron mucho la dinámica y, por ejemplo, utilizaban faldas muy vistosas, de tal manera que los francotiradores identificaran perfectamente que eran mujeres y que no eran un enemigo. Sí. Entonces sus márgenes de seguridad se ampliaban de una manera significativa. Hoy no se puede andar en situaciones de conflicto de esta manera, porque te secuestran, porque te asesinan. Te vuelves un objetivo. O sea, antes si tú traías la camiseta, te ponías la camiseta prensa, press, te protegía. O sea, era un poco, no nos vamos a meter con ellos porque nos van a dar mala fama. Porque nos genera exactamente. Sí, exactamente. Sí. Nos calientan la plaza. Y ahora al contrario, ven a alguien que porque son vehículos de propaganda. Exacto. Y además, al ser medios de comunicación, saben perfectamente que de manera solidaria, a nivel internacional, se va a difundir, porque lo que se busca es que no los asesinen. Sí. Entonces se vuelven objetivos militares. Bueno, todo esto que no tiene nada que ver con, que sí tiene que ver, pero con recorte, son los costos. No es únicamente el papel, porque el New York Times ha sido muy exitoso en el traslado hacia el mundo digital, pero son los elevadísimos costos que están significando las coberturas. Y cómo, el problema también es cómo el mundo o cómo el público estadounidense se va a informar de lo que está pasando en estos lugares altamente peligrosos, en donde los intereses, o sea, la inversión que tiene Estados Unidos en términos de recursos, en términos de vidas humanas, el impacto que tiene la política de Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Cómo te informas si no tienes tú este tipo de corresponsales? ¿Cómo le pones un espejo a los posibles abusos que pueda cometer tu propio gobierno, como sucedió en Abu Ghraib? Sí. Exacto. ¿De qué otra manera puede haber este contrapeso en lo que le llaman la necesidad o el derecho de los ciudadanos a estar informados? Y siendo que el New York Times es de los únicos y de los pocos diarios que cobra el acceso y que ha tenido un modelo económico exitoso en ese sentido también, moviéndose hacia el tema digital, ¿no? Sí, cierto, tienes que pagar. Tienes que pagar para leer las notas en internet. Dos notas que estaremos platicando más adelante, el tema del ébola en Texas, que también se ve reflejado, y por otra parte la renuncia de Pearson, que ya pero ya hay pánico, es muy interesante, ya gente no está, o sea, sí, ya como en un tema exagerado, pero ya hay gente que ya no está mandando sus hijos a la escuela porque hubo 5 niños que indirectamente tuvo contacto con esta persona que estuvo en Liberia, que viaja a Estados Unidos, no tenía síntomas, surgen los síntomas en Estados Unidos, ya fue con el doctor le dijo no tienes nada, lo dejaron ir, vuelve al doctor ya vuelve al hospital ya muy enfermo, ya con los síntomas y ya tienen en cuarentena a la mayoría de las personas que tuvo contacto con este individuo, incluyendo 5 niños, y ahora la gente dice no vamos a mandar, gente haciendo decisiones de no mandar sus hijos a la escuela ante la realidad de que hay un caso identificado de ébola en Texas, en la frontera con México. Lo dejamos con eso. Todo el año es primavera en Cumbre Tajín. Este festival, que celebra la cultura totonaca en nuestro país, recibió el 25º Premio a la Excelencia Turística Miguel Alemán Valdés. Cumbre Tajín tiene un mensaje explícito. Visite el Totonacapan, haga turismo cultural, conozca una cosmogonía incomparable, viva el patrimonio cultural, valore los tesoros que México le entrega al mundo. El presidente de la Fundación Miguel Alemán enarboló el premio al recitar un poema totonaca. Háblame desde la raíz. Háblame con todo el amor de los muertos, con el collar de flores, con toda la sangre derramada, con las cruces
y con el saumerio. Háblame desde tu corazón. Cumbre Tajín es un festival que se realiza desde el año 2000 y refleja la espiritualidad, el enigma, el misticismo y la tradición del pueblo totonaca en Veracruz. Hoy es reconocido por su aporte a la promoción turística de México. Hugo Vela, Proyecto 40. Héctor Beltrán Leiva, alias El H, líder del cártel de los Beltrán Leiva, fue capturado en un restaurante de mariscos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Al momento de su detención, el narcotraficante se encontraba junto a Germán Goyenechea Ortega, quien fungía como operador financiero de la organización delictiva. Tomás Herón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, informó que tras 11 meses de investigación, se logró el arresto del capo. Después de 11 meses de investigación, se logró por parte del Ejército Mexicano, mediante la operación denominada Hotel, la captura de Héctor Beltrán Leiva, líder de la organización criminal que lleva sus apellidos. El funcionario reveló que Héctor Beltrán Leiva, de 49 años, vivía en la ciudad de Querétaro, donde se hacía pasar como un empresario de bienes raíces y obras de arte. El H está relacionado con 29 averiguaciones previas y cuenta con 3 órdenes de aprehensión. La organización bajo su mando tenía como principal actividad el trasiego de cocaína desde el Centro y Sudamérica hasta los Estados Unidos de América y Europa. Aunque se tienen datos que en una posible alianza con otros grupos lo habría llevado a diversificar sus actividades, expandiéndose la producción y el comercio de drogas sintéticas. Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta $5 millones por información que llevara a su captura y las mexicanas de hasta 30 millones de pesos. Al narcotraficante se le realizaron pruebas de ADN para comprobar plenamente su identidad. Además, fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, en donde rinde su declaración preparatoria. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al trabajo de todos los involucrados en la detención del último de los Beltrán Leiva. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. De la detención. Sí. Oye, 11 meses de investigación, sí. Un gran trabajo de inteligencia del Ejército Mexicano. Estábamos platicando hace unos momentos con esta información cómo viene todo este tipo de proceso y de qué manera se van armando estos casos. Y no nos lo dicen, ni nos lo van a decir. Hay detalles de información de inteligencia, hay cosas que ellos no pueden decir. No sabemos si esta investigación de hace 11 meses se motivó por una falla en su sistema de seguridad de Héctor Beltrán Leiva, o si viene una delación, o en la parte en la cual viene todo este sistema de inteligencia en torno de los cárteles, empieza a haber algunas líneas que puedan llevar a esta captura. Por ejemplo, no es el tema de Héctor Beltrán Leiva porque no existe públicamente la información, pero para dar una idea de cómo funciona el trabajo de inteligencia, voy a simplemente utilizar como referencia cómo se llega a la captura de Edgar Valdés La Barbie en el sexenio anterior. Y la captura de La Barbie fue resultado de un trabajo de inteligencia de 9 meses. Pero ¿cómo llegan finalmente a La Barbie? Es cuando la Policía Federal, que era la que realizaba los operativos en el sexenio anterior, mandaba las unidades tácticas cuando mandaba las unidades tácticas a un operativo, porque o había una información de un informante o había un descuido, y entonces se iniciaba la operación. Junto con las unidades tácticas enviaba su equipo de inteligencia. Y el equipo de inteligencia no llegaba a donde era la operación táctica, sino establecían un perímetro de aproximadamente medio kilómetro en torno al punto neurálgico de la operación, en la cual estas unidades de inteligencia lo que hacían era registrar las placas de todos los automóviles que se encontraban ahí y que tenían movimiento. Cuando esa información se incorporaba en una base de datos, y en los siguientes operativos se hacía exactamente lo mismo. El hilo de La Barbie
es cuando en un operativo en Tequesquitengo, que se suponía que allí estaba la Barbie, viene esta operación, se toman los registros de sus automóviles y poco tiempo después, semanas después, hay un operativo en la Ciudad de México, en una zona residencial, en Tamarindos, donde precisamente el presidente Calderón dijo en su cuenta de Twitter, ya vamos a agarrar a un gran capo antes de que empezara la operación. No lo detuvieron porque ese día la Barbie estaba en el edificio de enfrente, por una razón desconocida, pero por eso no lo capturaron en ese momento. Pero al hacer este tipo de operación de inteligencia y tomar las placas de los automóviles, vieron que había una placa que coincidía. Entonces vieron que estuvo en los dos lugares, dijeron, bueno, este automóvil es sospechoso. Entonces lo que hicieron fue un seguimiento. El seguimiento, identificaron quién era la persona, pidieron las órdenes al juez para poderle interceptar sus llamadas telefónicas, empezaron a hacer la red de vínculos a través de las llamadas telefónicas. Esta red de vínculos llegaba, concentra muchas llamadas y solamente se comunica a un teléfono que se encuentra en la zona de la Marquesa. Entonces mandaron un operativo a la zona de la Marquesa a ver qué era lo que podían detectar y se fueron estuvieron vestidos de campesinos, de labriegos, de trabajadores de carreteras, simplemente recogiendo información, pero no tenían. ¿Cómo se da la detención? Que este automóvil, esta persona, detecta, no muy lejos de donde se encuentra Proyecto 40, en el sur de la ciudad, detecta que lo van siguiendo. Entonces empieza a acelerar y al momento en que la aceleran dice, ya se descubrió, vamos a detenerlo. Y este automóvil es aquel que se volcó cerca de lo que es el centro comercial Perisur. Bueno, en el segundo piso. Sí, cuando quería entrar al segundo piso, a 1 kilómetro de Proyecto 40. En el momento en que esto sucede, toman rápidamente los teléfonos para que no haya ninguna comunicación y dicen, vayan a hacer la operación a esta dirección que es a donde llegan las llamadas telefónicas. Y ya, para no entrar en más detalles, esa es la manera como se descubrió a la Barbie. No fue un asunto de suerte, fue un trabajo de inteligencia. Esto no fue un trabajo de suerte, y no es un trabajo de suerte, que fue una operación quirúrgica en el sentido de que fue en un lugar público, a la hora de la comida. Con muchos meses de trabajo anterior. Sin ningún disparo. ¿Sabes qué? Y el hecho de que, ¿cómo lo narras tú? Es también hay que decirle por qué lo estás narrando de esta forma y por qué es tan importante subrayar los meses y a veces años que lleva poder identificar dónde están este tipo de criminales. Es que si recordamos en los sexenios pasados, lo que sucedían era literalmente estaban sucediendo arrestos porque se topaban con ellos, se topaban carros con comandos, no sabían quién estaba dentro del carro y tenías ahí al ejército, empezaban a disparar y pues a ver qué agarran. Este tipo de investigaciones así se tienen que llevar. ¿Por qué? Porque además aseguras que en este proceso vas acumulando las pruebas necesarias para poder llevarlos a juicio. Para que el caso no se te caiga. Lo suelten. Ahora, yo quiero resaltar 3 cosas que vimos ahorita en las cámaras. Uno, ¿quién está dando la información? Es el director de la Policía Ministerial. Muy importante, porque a final de cuentas ellos son los que tienen la responsabilidad. Construye el caso. Exacto, y ellos son los que tienen la responsabilidad de arrestar a esta persona, no el ejército, no la Marina, o sea, para que sea legal el arresto con una orden de captura, tiene que ser la Policía Ministerial, ¿sí? Para que el ejército pueda hacer un arresto tiene que ser infragante. Esto no fue infragante, fue, o sea, que está llevando a cabo un delito y lo arrestan. No fue fortuito. No, esto no fue fortuito. Entonces, eso es muy importante. Y 2, las imágenes de este individuo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno a diferencia de lo que sucedía el sexenio pasado, donde los exhibían y ponían las camionetas y los helicópteros y era un gran show de la Secretaría de Seguridad Pública? Muchas veces el ejército también lo hacía la Marina. Es que lo que están tratando de hacer es para proteger algunos derechos de la privacidad que tienen los individuos que lo arrestan, no deberían de estarlos exhibiendo. Todas las personas, más allá de lo que pueden haber hecho, tienen derechos.
Sí tienen derechos. Ahora, hay un cuestionamiento si tú los puedes exhibir. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo ponen como de casualidad, vienen caminando, lo están llevando para transportarlo, le dicen a los camarógrafos, le dicen a todos los medios de comunicación, lo pueden ir, vamos a transportarlo de tal lugar a tal lugar, y le toman las imágenes para que, entonces no es una exhibición. Y no per es se. una imagen denigrante. Exacto. Y ya se un protocolo de este gobierno en ese sentido, ¿no? Sí. Lo hemos visto ya con varios... Sí, va detenido, pero no es una imagen que lastima. Ahora, bueno, lastima. No, lastima porque estás detenido. El hecho de que estás detenido, bueno, ya. Sí, pero no te están... ningún mensaje. No te están humillando, no hay un proceso de subordinación de la autoridad. Es una detención, es una captura. Y todavía hay algunos cuestionamientos si aún así puedes tú enseñar esas imágenes, pero la forma en que lo justifica el gobierno, y yo creo que sí tiene el público el derecho de ver estos individuos, Oye, por lo menos lo hacen de una forma en que es así de pasadita. Y en cuestiones de seguridad, ¿qué implica también el hecho de que un Beltrán Leiva muerto, dos más arrestados? A ver, mira, yo creo que ahí o sea, detengámonos, ¿qué porque implica dijo una cosa, Tomás Herón, que estaban metidos en las metanfetaminas. Nuestra producción tiene un perfil de Héctor Beltrán Leiva, y ¿por qué no vemos el perfil? Y de ahí nos vamos a quiénes son los Beltrán Leiva y lo que significa precisamente para que también quienes nos están viendo tengan una introducción de el Beltrán Leiva menos visible de la familia de los Beltrán Leiva. Héctor Beltrán Leiva es líder del cártel de los Beltrán Leiva. También es conocido como el H o el Ingeniero. De acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, nació en Badiraguato, Sinaloa, el 16 de febrero de 1965. Ocupó el liderazgo de esta organización criminal cuando su hermano Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, murió durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos, el 19 de diciembre de 2009. Originalmente, Héctor Beltrán Leiva y sus hermanos Arturo, Alfredo y Carlos eran miembros del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Sin embargo, rompieron relaciones con esta organización delictiva en el año 2008, tras acusar al Chapo de traición después de la detención de Alfredo Beltrán por elementos del ejército mexicano. Fue entonces cuando decidieron formar su propia organización. El Cártel de los Beltrán Leiva nació en el año 2008. Hoy en día, esta agrupación es acusada de tráfico de drogas en México y Estados Unidos. Además, se le señala como responsable del secuestro, tortura y asesinato de numerosos hombres, mujeres y niños en el país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es que es muy interesante tu pregunta, Juan Pablo, porque cuando hay este tipo de arrestos, el primer temor es que se vaya a desatar una ola de violencia porque vaya a haber una lucha interna de quién es el que va a liderar, uno, la organización, y dos, en tratar de proteger los espacios de tráfico y todas estas redes que tienen. Conversando con algunos expertos ayer y analistas me comentaban que está bastante debilitada la organización. Sí se espera, ya hay otra persona que se considera que es la que más o menos maneja la parte operativa de Pero entonces, yo creo que es importante recordar más a detalle el fenómeno de los Beltrán Leiva, porque mucha de la historia de la violencia en los últimos años va de la mano de los hermanos Beltrán Leiva. Los hermanos Beltrán Leiva, decía esta información, eran lugartenientes de Joaquín El Chapo Guzmán, eran más que eso. De Badiraguato, ahí nacieron prácticamente todos los grandes jefes de cárteles. Han salido de Badiraguato en Sinaloa. Habría que hacer un estudio psicológico de eso. No, nadie lo sabe porque nadie ha hecho ese estudio de qué es lo que genera todo esto. Los Beltrán Leiva eran los responsables, particularmente Alfredo Beltrán Leiva, era el responsable de la seguridad, de los jefes y de las familias, pero no únicamente del cártel de Sinaloa. Aquí mencionaron a Joaquín El Chapo Guzmán, pero está Ismael El Mayo Zambada y José Azul Esparragosa. No, mucho más que eso. En la guerra contra el cártel del Golfo y los Zetas, lo que se hizo fue lo que se le llamó en la segunda parte de la década pasada la Federación. Y la Federación, aunque
liderada por los sinaloenses, incorporaba a cárteles como el Cártel de Juárez y el Cártel del Milenio. El Cártel del Milenio en Michoacán y Jalisco, que es de donde viene el pleito con lo que era la familia michoacana. Entonces, la Federación tenía como los responsables de seguridad, el responsable de seguridad de la Federación era Alfredo Beltrán Leiva, que lo vimos, es una persona alta, corpulenta, que va detenido. Alfredo Beltrán Leiva fue detenido por un error en la seguridad, en su seguridad, porque él tenía una relación personal con una persona a la cual veía siempre en el mismo lugar en Hermosillo, hasta que un día encuentran la pista por un error de seguridad y lo capturan, igual, sin mayor violencia. Arturo Beltrán Leiva piensa que son sus compadres, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, quienes lo traicionaron. Y en la primavera del 2008 empieza la guerra y empieza la fractura. Cuando digo la guerra es, al tener Alfredo Beltrán Leiva, pues todas las listas de las direcciones de los familiares de los capos, pues va por estas listas y empiezan a realizar matanzas que no fueron registradas en los medios, porque muchas de ellas se dieron en los ranchos y en las propiedades agrícolas en Sinaloa. Pero hay información de, en una noche, matanzas de 60 personas. Ahí empezó la guerra. Hay algunos elementos públicos en la prensa de finales de mayo, donde esto ya era una cacería. Ahí se quiebra. Hay que recordar nada más que en diciembre del 2007, en Cuernavaca, en un restaurante se reunieron Arturo Beltrán Leiva y Heriberto Lascano, que era el jefe de los Zetas, en una unión absolutamente irregular, porque eran enemigos a muerte, y empiezan ya a platicar sobre la posibilidad de unirse. Viene esta guerra en el 2008 y se desata la parte más álgida de la violencia en este país. Ni siquiera vale la pena seguirlo repitiendo, porque hay cosas muy importantes que conectan con lo que dijo Tomás Herón. Los Beltrán Leiva, además de la parte de la protección que tenía Alfredo Beltrán Leiva, tenían bajo su responsabilidad el corredor de Guerrero, Morelos y la Ciudad de México, pero en realidad no la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ellos estaban, la línea de acción, la línea de trabajo, para lo cual aportaban mucho al cártel de Sinaloa, eran las metanfetaminas. ¿Por qué razón el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Por los vuelos procedentes de Alemania. Aquí hay que decir que los precursores químicos llegaban de la India y de China a los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, en Colima y en Michoacán. Pero los precursores químicos procedentes de Alemania llegaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Seguramente algunos de las personas que están escuchando en el auditorio van a recordar algunos incidentes rarísimos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aparecieron decapitados en contenedores. Eso era parte de personas que lo estaban traicionando. Esos eran los Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva, que era el más violento de los Beltrán Leiva, realmente el único violento. Alfredo Beltrán Leiva no era un hombre violento, era mucho más, no es que no fueran violentos, no ejercían la violencia. Héctor Beltrán Leiva nunca utilizó la violencia como su hermano. Y su hermano, pues recordemos que en diciembre del 2009 cayó abatido en una operación de la Marina en Cuernavaca. Y donde se cuestionó mucho el operativo, más que nada por las fotografías que después se difundieron de una forma muy irregular. A la muerte de Arturo Beltrán Leiva, el que asume la dirección es Héctor Beltrán Leiva. Ahí vimos en las fotografías iniciales que estaban Alfredo, estaban Arturo y estaba Carlos, que es el más chico de los Beltrán Leiva, pero no tenía la proveniencia de Héctor Beltrán Leiva. Pero cuando, a la muerte de Arturo Beltrán Leiva, pues empieza una lucha
entre los dos grandes lugartenientes. Eran Edgar Valdés, la Barbie, y el otro gran lugarteniente, cuyo nombre no me acuerdo del apellido, del apodo, que era el Grande, que pertenecían a las dos ramas de los Beltrán Leiva, y que al perder al jefe, que era al jefe militar, que era Arturo Beltrán Leiva, empiezan a chocar y se dividen. Hoy, por cierto, los dos están en una cárcel de máxima seguridad y son vecinos. Claro, no se ven, no se hablan, pero en las paradojas de la vida, los enemigos a muerte son vecinos. ¿Qué es lo que se produce con esta diáspora dentro del cártel de los Beltrán Leiva? Que Sergio Villarreal Barragán. Sergio Villarreal, el Grande. ¿Qué es lo que te comentaban ayer? El cártel de los Beltrán Leiva empieza a evolucionar, empieza a cambiar, porque en el choque con el cártel de Sinaloa es la parte de Joaquín El Chapo Guzmán la que entra a ver la parte de las metanfetaminas, que nos lleva, de los precursores químicos, que nos lleva a casos como el de Shenli Yegon, y que nos lleva a la disputa en Jalisco por el control y la muerte de uno de los históricos, de los varones históricos del narcotráfico, que es Ignacio Coronel. Y es importante señalarlo, porque la muerte de Ignacio Coronel, que es cuando el Chapo Guzmán entra o su familia entra a tratar de manejar, se descompone en Jalisco, que es lo que estamos viendo hoy en día. La descomposición en Jalisco tiene que ver con el pleito interno dentro de este cártel. La parte de Guerrero y la diáspora genera dos bandas, y una de las bandas es Guerreros Unidos, y la banda de Guerreros Unidos es la que opera en la zona de la Tierra Caliente. Y es Tierra Caliente que conecta, Tierra Caliente de Guerrero, que conecta con la parte sur del Estado de México. No va hacia Guerreros Unidos, no van hacia Michoacán por los caballeros templarios, pero sí son los que manejan secuestros, extorsiones y violencia en ese corredor de Guerrero, Estado de México. Y es de donde vienen sus, pues porque ya hay como un outsourcing de sicarios, y algunos de estos outsourcing son los que hicieron los secuestros en Valle de Bravo, y otra parte de Guerreros Unidos está presuntamente vinculada, lo está investigando la Policía Federal, con el alcalde de licencia en Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Un poco lo que platico es que realmente hay muchas cosas vinculadas, que si no lo vemos en su contexto y con este tipo de ramificaciones, a lo mejor no entendemos de dónde están saliendo. O lo que puede suceder, o sea, volviendo a tu pregunta, Juan Pablo, o sea, el problema de estas organizaciones cuando tú haces este tipo de arrestos, ¿qué sucede con todos estos sicarios o todos estos individuos pues tienen un know-how, un conocimiento muy desafortunado que lo van a usar en otras áreas? O sea, la posibilidad de que pueda incrementar el secuestro en algunas áreas del país es real. Otro tema que me parece muy interesante. Nada más, en esta misma lógica, es muy interesante el que hubiera sido detenido en San Miguel de Allende, porque no era una zona en la cual él estuviera. El refugio de los Beltrán Leiva era Nayarit, porque es una zona, como no es de paso de drogas, no es una zona violenta. Pero ¿por qué Nayarit? Porque de ahí eran las escoltas de Arturo Beltrán Leiva y de los Beltrán Leiva. Entonces se sentían seguros, primero porque no había violencia, porque no había disputas por la plaza en Nayarit, porque no era una zona caliente para ellos. Pero el hecho de que vaya hacia otras zonas te sugiere que sí se sentía ya acosado, que estaba ya buscando. Estaba en Querétaro y momentáneamente se encontraba porque no en era San una Miguel. persona que le gustara la violencia. Era probablemente el más frío y calculador de los Beltrán Leiva, y que vemos también cómo procuró cambiar su imagen. Yo no sé si tengamos un comparativo de fotografías de Héctor Beltrán Leiva para ver lo de ahora. Fíjate nada más, la verdad, yo me acuerdo muy bien de la fotografía que está del lado izquierdo, pero yo me cruzo con él en la calle y yo, por supuesto, no lo reconozco, ¿eh? No, y seguramente va a salir gente a decir, no es él, ya, espérate, ya Por ya eso hicieron en las pruebas del ADN. Sí, lo tuvieron que hacer y lo hicieron rápidamente, ya declararon que sí, Ahora, que sí coinciden. Aquí voy a una duda.
El rápidamente, ¿cuánto te da una prueba de ADN rápidamente? Yo creo que hay algunos que son inmediatos. Acuérdate, es que tienen a los hermanos, ya tienen el banco de datos. Pero le hacen la prueba a él, o sea, tienen el ADN de todos. Sí se puede hacer rápidamente. O sea, ¿sí cuántas horas te lleva? Menos de 24 horas. Si es que andas... A donde voy es para que podamos nosotros determinar la hora de la captura. Claro. No, claro. es más, tiene más que ver con en qué momento lo capturan, cómo fue, qué día, qué día, a que si eso no es. Yo, por supuesto que no tengo la más mínima idea, más mínima duda de que sí es lo que dijo la PGR. Porque tú ves esas imágenes y te aseguro que van a salir gentes a decir, no es él. Y crear todos estos mitos de que sigue libre y que alguien más se entregó. Otro punto que no le hemos mencionado, él no lo detuvieron solo, lo detienen con otra persona. Que un empresario. Es un empresario muy importante. En Querétaro. Sí, es Germán Goyenechea, en donde a él lo están acusando de ser el financiero de Héctor Beltrán, Goyeneche. Y lo están acusando de ser el financiero de este individuo, y eso es un empresario muy conocido en San Miguel Allende y en Querétaro. Sí, es algo interesante porque el hecho de que lo detienen y que dan a conocer el nombre, te hace suponer que la Procuraduría General de la República tiene información ya sólida, porque de otra manera hubieran dicho, lo detuvimos y detuvimos unas personas con él que estamos investigando para saber si están vinculados o no. Sí. Y entonces ya una vez que se confirma, si es confirmación positiva, te dan a conocer el nombre. Si no es así... Bueno, si se hacen las cosas correctas, ¿no? Si se hacen... Pues mira, hay muchas cosas que se están haciendo bien en esta parte para evitar los errores del pasado. Y este es un individuo muy conocido, o sea, no es... la empresa que tiene es muy importante. Tiene participación en organizaciones civiles en Querétaro, es prominente, tiene una cuenta de Twitter, es decir... Cuando digo una cuenta de Twitter... Sí, es público y es abierto. Está metido en lo que es la modernidad, por eso sí me llama mucho la atención. Sí. Oigan, y estaban ofreciendo $10 millones por parte del gobierno de Estados Unidos y solamente 30 millones de pesos para la captura de Héctor Beltrán. Sí. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal brindará protección a las más de 30,000 personas que participarán en la marcha de este jueves con motivo del 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Por ello, se ha desplegado un operativo de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, en el que participarán 3,702 policías, apoyados en 309 vehículos y un helicóptero. Además, se instalaron vallas metálicas en las principales calles y avenidas del centro histórico para proteger monumentos, edificios, negocios e instituciones bancarias. Los participantes se darán cita a las 11 de la mañana en la Plaza de las Tres Culturas. Se prevé que a las 4 de la tarde inicie la movilización sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Continúe por la avenida 5 de Mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo. Los automovilistas que pretendan transitar por el centro histórico tendrán como alternativas viales Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, Avenida Insurgentes, Calzada de Guadalupe, Peralvillo, Eje 1 Poniente Guerrero, así como Puente de Alvarado, Valderas, Artículo 123, Venustiano Carranza, Morelos y República de Uruguay. Como cada 2 de octubre, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación media superior y superior hacen acto de presencia en los actos conmemorativos del 68. Entre ellas, el Instituto Politécnico Nacional, que continuará con el paro de labores en las 22 escuelas superiores y más de 7 vocacionales hasta el próximo lunes, esto en protesta por los cambios al reglamento interno y al plan de estudios. Con el fin de apoyar a la comunidad del Politécnico Nacional, los colegios de Ciencias y Humanidades, planteles Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México se mantienen cerrados. Y es justo en la UNAM donde las autoridades de la máxima casa de estudios levantaron una denuncia penal por lo ocurrido en Ciudad Universitaria la noche del martes pasado, cuando sujetos encapuchados detonaron artefactos explosivos dañando a vehículos de vigilancia de la institución, así como un auto particular.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, lo de la UNAM no es una cosa menor y lo acabamos de ver en la imagen. Hubo 2 disparos. Lo que vimos en una imagen es el casquillo. Es el tema, por ser la UNAM, que es un asunto federal, lo tiene la Procuraduría General de la República. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría de Justicia Capitalina contribuyeron, pero es un caso federal. Se habían dado en otras ocasiones pues este tipo de cócteles Molotov, pero no disparos. Esto sube un poco el nivel de la violencia. Ahora, también hay que decir de manera muy enfática que nunca, desde la conmemoración del 2 de octubre en 1969, nunca la marcha ha sido violenta. Nunca. La violencia que ha habido a lo largo de los años en algunos momentos no ha tenido que ver con la marcha en sí misma, ha sido aprovechado el momento por otros grupos. Pero sí es muy importante subrayarlo para que no se mezclen las cosas y para que se ubiquen. ¿Tú nunca has ido a una marcha? No, del 2 de octubre no. ¿Tú has ido a alguna marcha del 2 de octubre? Como observadora, o sea, a un lado, sí, viéndolo. Generalmente se ve todas las edades, eso es lo que me parece muy interesante. Gente que verdaderamente... Transgeneracional. Completamente. Y de vez en cuando la última creo que vi hasta niños chiquitos, o sea, que llevan a sus hijos, que siempre es un debate si qué tan seguro, si debes de estar llevando a tus hijos. Si tú vas a una marcha donde te garantizan la seguridad los organizadores, la policía, no tienes por qué. Y uno de los enfoques este año estará sobre la comisión o la comitiva del IPN que decida o no decida marchar, también con miras a lo que mañana serán las 3 de la tarde, ¿no? Y hay que decirlo, traten de evitar el centro de la Ciudad de México el día de hoy. No vayan, apenas que vayan a ver, a marchar o a... No por violencia, sino porque son los cortes de circulación. Exacto, va a ser. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Bye. Raimundo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, lo esperamos aquí 7 en punto en el primer café. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya te parece a mí que se le traba la lengua. Oye, a mí me encanta.